Bienvenidos todos y todas a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico. El tema del día de hoy es sobre la educación. ¿Qué educación queremos para nuestros hijos en Venezuela? ¿Cuál es el modelo de educación que estamos construyendo? ¿Cuál es el rol del Estado en la educación? ¿Qué país y qué sociedad queremos en Venezuela? Todas estas preguntas las abordaremos en este programa. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be y también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes. Dale pulgar arriba, dale campana y suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que puedes también interactuar con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. Cuando pensamos qué tema tratar en De Abajo para Arriba y sobre todo cuando pensamos en el público que nos mira, en el público de América Latina, en el público específico de Venezuela, es imposible no pensar en un tema social como el de la educación en nuestro país, como el de la educación en Venezuela y en la región latinoamericana. La educación es un tema neurálgico, es un tema transversal, es un tema trascendente para todas las personas y todos los ciudadanos de una nación. Y en ello quiero hacer hincapié en este programa, en la reflexión acerca de la importancia de la educación para las personas, para los ciudadanos, para nuestro presente y futuro de nuestra nación. Por eso vamos a reflexionar sobre el concepto de la educación a partir de su naturaleza política y social, también a partir de su naturaleza humana, antropológica y por supuesto a partir de su propia naturaleza pedagógica. Por eso la educación es un tema amplio, es un tema complejo, de un abordaje difícil y donde se tocan aspectos de todo tipo desde el punto de vista político, social, axiológico, pedagógico, filosófico, para poder acertar en un diagnóstico y sobre todo en conseguir algunos principios, guías para nuestra acción nacional. Existe una idea muy arraigada ya en el tema educativo cuando queremos abordar este asunto, y es el tema del rol del Estado en la educación, el rol del Estado moderno en las sociedades y sobre todo en la conducción de la sociedad. En este sentido, nuestra nación, que tiene su origen moderno, podemos decirlo, en la época misma de la independencia, desde esa época, desde esos años hasta la actualidad, la idea del Estado como órgano rector de la educación ha estado siempre presente. Y en torno a ella también han habido al menos dos grandes corrientes que por un lado aprueban la intervención del Estado como ese ente rector de los asuntos educativos, y existe otra corriente también que no acepta al Estado como el ente rector, sino más bien hoy como esa sociedad civil compleja, así llamada, donde intervienen diferentes intereses y diferentes actores sociales que la rigen o que pretenden regirla. Sin duda que esta discusión trasciende toda nuestra historia nacional moderna y contemporánea. Ya en la época misma de la independencia, Bolívar, cuando sienta las bases del Estado-Nación venezolano, plantea el Estado como el órgano rector de la educación. Por ello, incluso en 1819, en el Congreso de Angostura, plantea un cuarto poder, un cuarto poder público que busca precisamente organizar, estructurar y dirigir la educación nacional de los ciudadanos y también la del Estado como administrador de la educación. Por eso Bolívar, cuando se dirige al Congreso de Angostura, dice que la educación nacional debe ser el cuidado primogénito y el cuidado paternal del Congreso. Por eso dice que moral y luces son los polos de una república y que moral y luces
son nuestras primeras necesidades, decía Bolívar en ese año. Y cabe la pregunta hoy, ¿Venezuela acaso está desorbitada? ¿Dónde están los polos de nuestra república, moral y luces? ¿Será por eso que Venezuela se puede decir que tiene los polos movidos, tiene ese norte y sur de verdad bastante movidos en su dinámica natural, social, y que por eso hoy tenemos la crisis nacional que tenemos? ¿Cuál es el rol de la educación y del Estado en esa tarea fundamental de la tranquilidad y de la paz nacional? Más adelante, hacia el año 1838, ya Bolívar había fallecido. En esa primera década posterior a la muerte de Bolívar, el doctor José María Vargas también había intentado estructurar la educación nacional a partir de la implementación de escuelas públicas, gratuitas y de obligatoria asistencia. Y en esos años entonces se comienzan a sentar algunas bases de esa educación pública y gratuita nacional. Más adelante, hacia el año 1870, Guzmán Blanco también se centra en la necesidad de insistir en la importancia de la educación y por eso insiste en los primeros 4 años de educación nacional, sobre todo para aprender a leer, a escribir y a contar. Y es allí entonces donde, por supuesto, se hace un decreto de instrucción pública, gratuita y de obligatoria asistencia. En época ya del siglo XX, el doctor Rómulo Gallego, en su pequeña estadía en la jefatura del Estado, cuando hace la memoria y cuenta sobre la instrucción nacional, dice en el año 1936 que todo estaba por hacerse todavía en temas educativos. Y entrado este siglo, a finales del siglo XX y entrado el siglo XXI, muchas cosas también se adelantaron, muchas cosas se han hecho en relación con la cobertura de la educación nacional, con la construcción de escuelas, con la ampliación del sistema público y gratuito educativo a nivel nacional, y se logró avanzar en mucho acerca de las estructuras y de las dinámicas, de las diferentes tareas y de las diferentes aplicaciones del Estado en relación a la materia educativa del Estado. Hoy estamos ya en el 2021. Son 2 siglos de reflexión sobre la educación. Han pasado 2 siglos en los que siempre se ha escuchado y en los que Venezuela y la sociedad venezolana ha insistido acerca de la necesidad de la centralidad de la educación en las discusiones del Estado. Y hoy podemos preguntarnos, ¿qué rol juega en la actual coyuntura nacional venezolana la educación? El país tiene la crisis que todos conocemos. La región latinoamericana incluso tiene las condiciones que todos conocemos. En estos tiempos de pandemia, de hecho, la región latinoamericana ha sido la más golpeada en relación con el tema educativo y la asistencia de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a las escuelas. ¿Cuál es la preparación del Estado? ¿Cómo está el Estado-nación, el Estado venezolano y los diferentes estados latinoamericanos en el tema educativo en esta pandemia? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara el Estado para afrontar lo que viene después de la pandemia? Porque sin duda que la pandemia para los temas educativos significa un antes y un ahora. El siglo XXI a nivel educativo comienza realmente en esta pandemia, pues lo que habíamos visto, al menos en Venezuela, antes de la pandemia, era seguramente la herencia de las últimas décadas del siglo pasado en relación con la materia educativa. Pero después de esta pandemia, el panorama ha cambiado absolutamente y se requiere que el Estado asuma su rol de conductor social, asuma la jefatura de la dirección de la tarea educativa nacional y haga todo lo conducente para generar un diálogo nacional, un diálogo donde todas las voces divergentes, donde todas las voces sociales del país
intervengan y para que en un gran acuerdo nacional la educación tenga el rol que debe tener en la construcción de la nación. ¿Dónde está la educación hoy en Venezuela? Seguimos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, tratando el tema de la educación en Venezuela. ¿Cuáles son, desde el punto de vista fenomenológico, noticioso, desde el punto de vista del día a día, esos temas que envuelven a la educación en Venezuela en las últimas semanas? Sin duda que hemos escuchado noticias acerca de los salarios y sueldos de los maestros en el país, tan golpeados o más bien pulverizados. No existe un salario para los maestros y profesores de todos los niveles en el país. También hemos escuchado hablar sobre el tema de la materialidad de las escuelas, las condiciones en las que se encuentran los planteles públicos y privados de la nación. Incluso hemos escuchado el tema de la conveniencia o no de la iniciación de las actividades escolares a todos los niveles educativos en el país en este tiempo de pandemia. Y se ha tomado la justa decisión de comenzar en abril con las actividades escolares presenciales en medio de esta pandemia que nos azota a todos. Y la más reciente de las noticias es la situación de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, que en un impasse con las instituciones del Estado están buscando la manera de no verse golpeada por la nueva modalidad de pago que se implementaría para sus profesores, maestras y maestros. En este sentido, los temas que giran en torno a la educación venezolana son temas, si se quiere, coyunturales. Pero, ¿cuál es la dedicación que se le ha hecho al tema educativo en relación a su importancia en la construcción del país? ¿Dónde está la discusión en esta nueva Venezuela, en esta nueva fase, en esta nueva era que ha arrancado este año desde el punto de vista político y desde el punto de vista social? ¿Dónde está la educación en esa discusión? ¿Acaso la educación está jugando el papel que merece y que requiere para poder arrancar y para poder recuperar las instituciones de este país? ¿Realmente la educación está siendo tomada en cuenta como esa realidad social y humana que es la que sienta las bases para el destino de cualquier nación? Sin duda que la respuesta es negativa, la respuesta es no. La educación no está en el centro del debate nacional. La educación no pertenece en este momento a la agenda política, a la agenda pública de la nación, lo cual nos trae algunas reflexiones para poder tener en cuenta la importancia de este tema en la actual situación de nuestro país y sobre todo para el futuro venidero. No me cabe la menor duda de que cuando se atiende la educación en un país, las cosas mejoran y van a bien. La educación es esa base primordial de todo país para construir una mejor sociedad y para construir un mejor país. Por lo tanto, la educación tiene esa esfera política, esa esfera social y también tiene esa esfera, por supuesto, pedagógica y axiológica. Es entonces que la educación tiene una valencia sobre la que hay que reflexionar cuando se habla de educación y ciudadano. Y es la importancia de la conexión entre la educación y el ser humano, el hombre y la mujer, el niño y la niña. Por eso, la educación, sin duda, que es la mayor revolución espiritual que se pueda experimentar en vida, pues la educación verdaderamente transforma
al sujeto, la educación transforma a la persona y sobre todo al ciudadano cuando se le mira desde esa óptica social. Y la educación debe entonces tener siempre como principio la unitotalidad del ser humano. La educación por eso mira al sujeto, mira a los alumnos, pero también a los profesores. Y mira no solamente la dimensión del alumno y del maestro en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación tiene que mirar la unitotalidad de ese alumno como ese sujeto individual, como ese sujeto personal que además crece y se forma en una familia, pero que también tiene un impacto en la construcción de la comunidad y de la sociedad. E igualmente sucede con el profesor. La educación tiene que mirar la realidad del profesor como padre de familia, la realidad del profesor como un adulto que sigue en constante formación académica en el país. Y además, como quizás esa persona constructora de la nación tan importante para nuestro país y para cualquier sociedad, pues se trata de ser el formador de las demás disciplinas y de los demás profesionales de un país. Por eso, el educador es esa persona central en la sociedad a través de la cual pasan y por quienes pasa la formación de todas las personas de una sociedad. Y en ese sentido, la educación mira al sujeto, la educación mira a la persona y la mira desde una realidad unitotal, desde su realidad personal, familiar, psicológica, biológica, física, desde su realidad laboral, desde su realidad comunal y también social. Y es allí donde tenemos entonces que reflexionar sobre cuál es el momento de nuestra sociedad hoy en relación con la educación. Los niños, las niñas, los adolescentes de esta década, estos niños que hoy tienen 3, 5 años, tienen 8 años, los jóvenes y adolescentes que tienen 10 años, 15 años o incluso esos estudiantes universitarios de 18, de 20 años, son otra generación nueva. Son una generación diferente a la del siglo pasado. Es una generación que tiene y que ha crecido en otro país, que quiere otro país y que quiere otra sociedad. Y ese es el terreno en el que hay que pensar cuando se piensa la educación de un país. En mirar la formación de ese alumno, de ese educando, de ese nuevo ciudadano. Y lo mismo sucede en relación con los profesores. ¿Quiénes son los profesores de hoy? ¿Cuál es la herencia de esos profesores a nivel de formación académica? ¿Qué están enfrentando hoy los profesores por el tema de la pandemia? Y es que ha surgido una nueva sensibilidad familiar en torno al rol del maestro en la sociedad. Sin duda que los padres, madres y representantes se están dando cuenta hoy, la sociedad entera venezolana se está dando cuenta del verdadero rol del profesor y de la profesora, del enseñante, en este nuevo modelo de sociedad que queremos y de este nuevo país que queremos todos construir. Continuamos en De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres hablando sobre el tema de la educación en Venezuela. En esa línea histórica acerca de la reflexión venezolana sobre su educación y su sistema educativo, podemos identificar al menos 3 tensiones, 3 valencias, 3 características que sin duda marcan la evolución del pensamiento y de esa sensibilidad nacional sobre la educación. La primera de estas tensiones es la tensión entre lo público y lo privado, esa esfera del impacto de la educación en la sociedad y en la comunidad, el impacto de la educación en el Estado y por supuesto en la familia. Una segunda tensión que siempre ha existido es acerca de las características de los modelos pedagógicos y educativos de la nación, si esos se sustentan o no en ideas nacionales o en ideas foráneas, si realmente son proyectos educativos que se identifican con nuestra nación
o provienen más bien como enlatados de otros países extranjeros. Y una tercera tensión en esta dinámica de la reflexión sobre la educación es la educación para las mayorías, para las masas, y los problemas de la educación para las élites, para pequeños grupos nacionales. Estas tres tensiones han marcado todo el dinamismo de la reflexión educativa en nuestro país. Y sin duda, en torno a ello, siempre se ha construido y se han construido los debates nacionales en el tema educativo. Siendo pragmáticos, tenemos que partir de una idea fundamental, realista, con los pies en la tierra, y es qué país tenemos, qué país hemos generado, dónde está la situación social, en qué momento estamos desde el punto de vista social y cultural en este momento histórico de nuestro país. Sin duda que no estamos como casi un siglo atrás, al finalizar esas 3 décadas de dictadura gomecista en los cuales existía un 80% de analfabetismo en el país. Ese no es el país de hoy. No es el país tampoco que se estaba debatiendo entre abandonar el proceso y el sistema productivo nacional de agroexportador a un modelo petrolero. Ya tenemos un siglo más bien de sistema petrolero. Y tenemos que partir con un piso y una fotografía fenomenológica de dónde estamos desde el punto de vista social para sentar las bases verdaderamente de qué país queremos, qué sistema educativo que queremos. Porque no podemos pensar en un modelo de sociedad, en un modelo de país, en un modelo de Estado, si no pensamos en un modelo de educación. Para poder construir un país, para poder levantar a Venezuela, tenemos que tener bien claro cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de la educación en toda esta dinámica. Y para ello, por supuesto, tenemos que atender, sin duda, la realidad de las grandes mayorías nacionales. Tenemos que tener claro cuál es nuestro país, cuál es la realidad demográfica de nuestra nación, cuáles son las condiciones socioculturales de nuestro país, y a partir de ese piso, a partir de ese realismo, sentar por una vez los pilares fundamentales de nuestro sistema educativo nacional. Por ello, es fundamental que nosotros partamos de una realidad también, si se quiere, antropológica. Y es allí cuando tenemos que coincidir con Simón Bolívar, cuando decía el Libertador que todos nosotros nacemos diferentes. Hay quienes nacen, por supuesto, varones, mujeres, niñas, niños, pobres, ricos. Algunos nacen en la geografía del mar, otros nacen en los llanos, otros nacen bajo condiciones urbanas, otros en condiciones rurales. Algunos provienen de tradiciones culturales diferentes, y a pesar de toda esa pluralidad de nuestro país, es la educación la que nos hace a todos iguales. Bolívar hablaba al respecto sobre las leyes y se inspiraba precisamente en el espíritu de las leyes de Montesquieu. Y por eso, en ese espíritu de las leyes, es fundamental para la educación de una democracia la educación del pueblo, la educación popular. Y es por ello que es la educación la que nos genera esa homogeneidad como nación, es la que nos hace ser un conglomerado, un pueblo entero, unido en base a esos principios y criterios de nación que nos hace comunes a todos. Es la educación la que nos hace a todos iguales. Es la educación la que nos otorga a todos la libertad, y de esa libertad deriva posteriormente la independencia política. Es la educación la que nos hace a todos perseguir esos valores humanos, patrios, cívicos, sociales, democráticos, para poder vivir en convivencia y poder vivir en una sociedad pacífica y tolerante. Es esa educación
la que nos hace que todos diferentes, unos azules, otros rojos, unos conservadores, otros progresistas, unos con una mirada quizás divergente en relación a lo que sucede en el país, otros que apoyan o no al gobierno, es la educación la que nos hace a todos entrar en una misma dinámica para poder comprender el uno y para poder comprender al otro. Es la educación la que hace y la que permite que todos podamos entrar en una dinámica de construcción nacional, respetándonos, por supuesto, unos a otros, respetando las diferentes divergencias y las diferentes formas de pensar, de creer. Hay católicos, hay protestantes, hay judíos, hay árabes, hay no creyentes en este país. Por lo tanto, este país, como un país moderno, con una amplia herencia cultural diversa, nos coloca hoy ante ese panorama. Todos somos diferentes, pero la educación es la que nos hace a la vez todos iguales. Por eso, todos somos iguales en relación y en torno a la educación. Y es a partir de esa educación donde nosotros tenemos que conseguir el punto de partida para poder construir una nación diferente. Pues todos convergemos en que este país debe ser un mejor país y todos convergemos en el sueño del país que queremos, pero no nos encontramos en la realidad de cómo construirlo. Por eso es fundamental que en Venezuela logremos un verdadero acuerdo entre las diferentes voces históricas de la nación y logremos conseguir un acuerdo en torno a la educación que logre sentar las bases de una nación abierta a las diferencias, de una nación abierta a la tolerancia, abierta a la democracia, a la paz y a la sana convivencia entre todos. Mi experiencia universitaria nacional e internacional me ha permitido darme cuenta de la importancia de la educación para el progreso de un país. Universidades de España como la Complutense de Madrid o la Francisco de Vitoria. En Roma, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana o la Universidad San Buenaventura. Y en Venezuela, la Universidad Católica Santa Rosa o la Universidad Cecilio Acosta. A veces como alumno, a veces como profesor, unas públicas, otras privadas, unas católicas y otras no confesionales, me han hecho entender la importancia de la educación en la construcción de una nación. Sin educación no hay nación posible. Sin educación popular no hay progreso posible. Sin la educación pública, sin la educación gratuita, no hay esperanza en estos tiempos modernos para el desarrollo de un país. Por eso Venezuela tiene que atender el tema de la educación como un tema central para su progreso, para la recuperación de sus instituciones, para la recuperación de la economía. ¿Cómo podemos pensar un país postpetrolero si no pensamos en un sistema de educación postpetrolero? ¿Cómo podemos pensar en diversificar la producción nacional si no atendemos la relación entre la educación, entre el educando y su entorno geográfico y su entorno cultural? ¿Cómo podemos pensar la educación de un nuevo mejor mundo, de un nuevo mejor país, si no pensamos realmente en la importancia del educando y la importancia del profesor y de los profesores en el sistema educativo y en la vida nacional? Es importante entonces que en Venezuela sentemos de una vez las bases para incluir dentro de la discusión nacional la educación como un tema de alta importancia, como el que se ubica al lado del tema económico, del tema político y del tema militar. Podemos tener de una mano la espada de Bolívar y en la otra podemos tener también su pistola, pero si no educamos el país, nunca seremos libres. Si no educamos nuestra nación, si no llevamos la educación verdaderamente como cobertura nacional y de calidad nacional,
peligra nuestra independencia política, nuestra independencia social, nuestra independencia cultural y nuestra independencia económica. ¿Y acaso donde estamos en este momento como nación no deriva precisamente de esas fallas de la educación por no ponerla en el centro de la discusión nacional? Por eso reclamo que la educación sea un tema a tratarse dentro de los diferentes temas en este momento que se discuten a nivel nacional como urgentes para la recuperación del país. Y además, también sueño como soñamos todos, que la educación finalmente asuma su justo puesto en la nación y que a partir de ella se pueda construir un mejor país, el mejor país que nosotros soñamos, el que sentimos y el que queremos. Por eso, queda en ti, joven, queda en ti, muchacho, muchacha de este país, que realmente tomes la educación y veas la educación no como algo ilusorio, no como algo irrealizable. La educación ha sido siempre la utopía de todas las naciones. Por eso, ten en cuenta la educación como la primera de las necesidades de este país, como la primera de las urgencias para poder construir una mejor nación. Queda en ti, joven venezolano, que veas que la educación es esa esfera nacional a partir de la cual no hay mesianismos, a partir de la cual no hay salvadores terrenales. La educación es ese mecanismo, es esa herramienta social que nos va a permitir construir paso a paso el país que todos queremos y que todos soñamos. Acompáñanos todos los jueves a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, donde colocamos semanalmente todos nuestros programas. Interactúa también con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be, donde a través de nuestra etiqueta Ian Responde podemos establecer esa comunicación entre tú y yo para que construyamos esa comunidad de abajo para arriba. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres.